¿no? En este sentido. Estamos en comunicación con Martín Padre Nuevo, que es senador provincial, además de un estudioso de los números, para hablar un poquito de política y de economía. Martín, ¿cómo estás? Eduardo Belén, aquí en la radio del Diario Litoral. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, un gusto saludarlos. Martín, primero me gustaría aprovechar tu condición de técnico y para hablar un poquito de la inflación, porque la inflación no baja, más bien sube, y ahora el gobierno nos dice que lo que antes teníamos que mirar no es que tenemos que mirar tanto, sino que tenemos que mirar otras variables para que siga, para que le quede bien el relato a ellos, digamos, ¿no? Y me confunde un poco. ¿A vos qué te pasa? Sí, bueno, efectivamente lo que viene ocurriendo ya 4 meses que la inflación se estabilizó en torno al 4%, los últimos 2 meses con crecimiento de la inflación. Fundamentalmente, si vemos la inflación núcleo, que era la que tomaba el gobierno hasta hace 2 meses, la inflación núcleo, es decir, sin los ajustes de tarifa sería, ¿no? Es la inflación del resto de las cosas que no contempla las tarifas. Bueno, el gobierno apostaba que este indicador baje. De hecho, el mercado también apostaba a esto, bueno, un poco comprando el discurso del gobierno nacional, y la verdad es que la inflación núcleo viene creciendo, levemente, pero creciendo. En lo que no hay duda es que ha dejado de bajar. Y eso es un dato que preocupa, que un poco se anticipaba de que se iba a encontrar un piso en la baja en la inflación. El gobierno apuesta a que la baja del impuesto país lo ayude a romper esa racha en septiembre. Yo dudo que sea así, aunque pueda darse. Sí, porque la matriz de consumo del pueblo argentino no es mayoritariamente de importados, digamos, o sea, que es donde correcto. Fundamental, a ver, vos dónde podés ver una mayor incidencia en la baja del impuesto país, por ahí en vehículos, en los por ejemplo, claro. Pero bueno, está bastante lejos de la canasta básica. Exactamente, ponerle tecnología. Comprar vehículos, ¿no? Ponerle tecnología que es un poco más común, digamos, claro, ¿no? Teléfonos, computadoras, ponerle alguna cosa de esa. Sí, pero efectivamente es algo que no forma parte del día a día. Entonces, en definitiva, ¿qué está ocurriendo? Estamos instalados con una inflación por encima del 4%, eso anualizado da más del 60%. Y sigue siendo una inflación muy alta a un costo que lo vemos todos, ¿no? Que es un parate de la economía extraordinario, caída de la actividad económica, caída de la obra pública, caída de los recursos de las provincias. No, incluso de los ingresos de las propias familias. Acá los números son 939.887 pesos, es lo que necesitó una familia para no ser pobre, ¿no? Una familia tipo, ¿no? Sí, y bueno, por allí uno cuando se pone en técnico a hablar de la caída de la actividad económica, justamente el impacto mayor es esa caída, ¿no? La caída del ingreso de las familias, y fundamentalmente que no alcanza. Hay un indicador que se está mostrando que es el reacomodamiento de los salarios del sector privado que tienen paritaria, pero hay todo otro mundo afuera, el de los trabajadores, el de los trabajadores en negro, el de los monotributistas y el de los trabajadores públicos, que tienen una caída en sus ingresos en torno al 30% en términos reales. Y eso hace que entonces podamos comprar 30% menos cosas, y esa caída es la que hoy se está viendo también en las finanzas provinciales. ¿Y qué crees vos que va a pasar? Ustedes viste que en general tienen que mirar un poquito más allá de esta cuestión, porque esos ingresos, digamos, la verdad que están lejísimos de, por ejemplo, una canasta más o menos aceptable aquí en Corea. Llegar a 1 millón de pesos implica que, por ejemplo, los 2 miembros de la familia, digamos, de adultos, porque la familia tipo toma los adultos y dos hijos, ponele, claro, hijos, hijas, ¿no? Entonces, la cuestión es, para que más o menos
menos llegar a esa canasta, cada uno debería cobrar más o menos 500.000 pesos. Y está claro que acá hay mucha gente que cobra mucho más que eso, pero hay muchísima más gente que cobra menos que eso. Sí, la inmensa mayoría no lo hace, ¿no? Y claro. Por eso justamente cuando se conozcan los indicadores de pobreza de la Argentina y de Corrientes en particular, vamos a tener niveles de pobreza superiores al 50%. Y entonces, Porque Martín, ¿cómo es la salida entonces, Martín? Bueno, a ver, la realidad es que nosotros tampoco estamos para dar clase de cuál es la salida, porque hemos gobernado 4 años y no hemos resuelto los problemas de la Argentina. Me parece sí que podemos dar sugerencias, podemos en todo caso aportar aquellas cosas que creemos que no. Yo cuando te hablo del gobierno de Milei no dejo de ver que hemos cometido errores en el gobierno, ¿no? Y que él asumió en una situación compleja. Lo que pasa es que me parece que se han tomado medidas que van en sentido contrario de lo que de la solución. Bueno, no vayamos muy lejos. Estamos hablando que los jubilados perdieron 25 o 30 puntos del salario y ayer se confirmó, gracias al voto converso de parte del radicalismo e incluso de un legislador de Corrientes, se confirmó el veto presidencial a la nueva fórmula previsional, que no significaba de ninguna manera recomponer los haberes de los jubilados, sino solamente hacer que pierdan un poco menos, ¿no? Entonces cuando uno ve que el sentido de las medidas es que la gente cada vez tenga menos plata en el bolsillo, para que eso sea lo que frene la inflación, bueno, vemos que la salida es muy dolorosa, lo estamos sintiendo y viendo, gran parte de la sociedad reclama, pero también hay otra parte de la sociedad que lo tolera. De hecho, sí, por supuesto que sin ánimo de dar clase, porque justamente el peronismo se mandó todas las que se podía mandar y más, pero lo que a mí me aflige es que más allá del peronismo, el radicalismo, el PRO, que tienen mucho también que de responsabilidades acá, y de sus votos en el Congreso de la Nación, etcétera, etcétera, es, bueno, pero ¿por qué esto que, bueno, la matemática, la economía, si bien, digamos, acá queda demostrado que es una ciencia social, es decir, las recetas todas son distintas y ahora se aplica una de un extremo, antes se aplicaba otra de otro extremo, pero la matriz no cambia, digamos. Sí, y la realidad es que, bueno, es muy bueno lo que dijiste. La economía es una ciencia social y acá está claramente demostrado, digamos. Entonces esa es una primera definición que hay algunos, incluso economistas, que no lo entienden, ¿no? Que creen que es una ciencia exacta. Que es una ciencia exacta, y eso no es así. Ahora, la realidad es que cuando yo te digo hay cosas que van en sentido contrario, a ver, por un lado, buscar el equilibrio fiscal es algo que los argentinos en general debemos ponernos de acuerdo, y hablando hacia adentro de nuestro espacio político todavía más, porque hay muchos que desprecian esa situación. Pero digo, el equilibrio fiscal es un tema. Ahora, no puede estar todo en torno a esto, y sobre todo que esta búsqueda del equilibrio fiscal haga que paralices, por ejemplo, toda la obra pública nacional en la Argentina. Esa paralización de la obra pública no solo son menos bienes para la comunidad, menos bienes construidos, sino que fundamentalmente es un parate de la actividad económica, una reducción del empleo, una reducción del consumo, una reducción de los salarios, ¿no? Entonces, había puntos intermedios en los cuales actuar. Hay un ejemplo muy claro. Las obras públicas en general, el 30% del costo de las obras públicas, el 30% son obras civiles, que emplean al 70% de los trabajadores de la obra pública. Es decir, vos gastando el 30% sostener el empleo del 70%. Bueno, me parece que ese tipo de análisis no debieran estar presentes en la hoja de ruta del gobierno, pero no lo están porque no creen en esto. De hecho, vienen sosteniendo que la obra pública va a desaparecer. Bueno, ayer en el Parlamento Norte Grande, el principal reclamo que vimos de todos los parlamentarios fue el estado de las rutas nacionales. Claro. Martín, vos mencionabas hoy un dato, que es que ahora
conociendo esta información de ayer, podríamos tener un escenario para lo que van a ser los indicadores de la UCA. Vos tenés alguna previsión de números, me parece, ¿no? Sí, bueno, cuando se hizo la estimación del primer trimestre, recordemos la pobreza en la Argentina se mide a semestres, ¿no? Del primer trimestre la pobreza, según quien la haya estimado, estaba en el 56 o en el 57%. Muy probablemente en el primer semestre, en el promedio del primer semestre, se ubique en torno al 53% la pobreza. Es un número enorme, al cual estamos absolutamente lapidario. Desacostumbrados, Claro, absolutamente desacostumbrados. Es cierto que venimos con números e índices de pobreza muy elevados, pero siempre en torno al 40%, a veces por debajo, a veces levemente por encima. Bueno, ahora más de la mitad de los argentinos, pero con un dato adicional que me parece que es todavía el más grave, que es la indigencia, porque allí vamos a pegar un salto en la indigencia de en torno al 8 o 10% que venimos acostumbrados a en torno al 16-18% de indigencia en la Argentina, ¿no? Bueno, esos son datos muy fuertes, muy dolorosos y que evidentemente van a impactar, están impactando. A ver, los jubilados que en general los adultos mayores en la Argentina es el rango etario de menor pobreza, medida por el INDEC, digamos, ¿no? Porque bueno, en general lo que tiene la Argentina, a pesar de tener salarios bajos, es que es la cobertura. Tenemos un 98% de cobertura previsional, es decir, el 98 de cada 100 adultos mayores tiene una prestación previsional. Sí. Claro. Y eso hace que eso que también se el Bademecum, ¿no? se está achicando, las Claro, coberturas no se están funciona achicando ahí como también, antes. digamos. Exacto, y entonces por eso ahí venía si bien veníamos con números muy bajos de pobreza e indigencia en adultos mayores, bueno, con los haberes como han caído, evidentemente va a haber un aumento fuerte allí, y por supuesto el que siempre comentamos, que es el de la pobreza e indigencia De los jóvenes. de los niños, ¿no? Claro. De los niños y adolescentes. Martín, cambio un poquito de tema porque, bueno, en las últimas horas surgió como un run run y quería preguntarte un run run relacionado con la interna del Partido Justicialista. ¿Hay algún cambio del statu quo, digamos, de la realización de la interna partidaria en Corrientes del 17 de noviembre? Mira, yo no tengo noticias de que así sea. Siempre que se discuten los procesos, siempre hay quienes opinan una cosa u otra. Nosotros venimos sosteniendo ya desde hace tiempo que el proceso interno lo tenemos que llevar adelante, que ese proceso interno es importante, que tenemos que estar preorganizados al año electoral y no llevar esa organización al año electoral. Me parece que sería un error muy grosero. Y yo entiendo que eso no va a ocurrir. Entiendo que nosotros vamos a llevar adelante el proceso interno el 17 de noviembre, que es ese proceso interno estamos conversando, dialogando, para ver si encontramos acuerdos, no digo yo un consenso, porque evidentemente podrán haber compañeros y compañeras que pretendan llevar adelante una lista interna, y está muy bien que así sea, pero seguramente vamos a buscar encontrar los mayores acuerdos entre los que venimos participando desde hace mucho tiempo en el PJ, que tenemos con defectos, con virtudes, pero hemos tenido siempre los pies dentro del plato, y parece que eso es importante. Y la cuestión económica, porque ahora también es como, si bien no hay plata en ningún lugar, digamos, no deja de ser un momento oportuno, porque es o sea, la fecha es una fecha nacional, digamos, que ahí los cotos también, porque si no se pone de nuevo la plata como un argumento válido, por supuesto, ¿no? Pero, y al final la responsabilidad política, la responsabilidad institucional, incluso republicana del Partido Justicialista, se sigue postergando porque no pueden resolver su cuestión interna, digamos. Sí, no, por eso ya no hay argumentos válidos a esta altura, ¿no? O sea, Martín, porque la versión que surgió es que, bueno, para que esté todo en marcha, el martes que viene, que es 17 de septiembre, tendría que estar cronograma. ¿Eso es así taxativo o cómo es? Sí, bueno, el cronograma se tiene que inscribir 60 días antes, y no hay motivos para que eso no ocurra. Me parece que
es lo que decías vos, que estamos además con un proceso interno nacional, nosotros somos uno de los dos distritos intervenidos y es claro que si hay un proceso interno nacional nosotros tenemos que estar dentro de ese proceso y no por fuera, ¿no? Pero además hay una necesidad, somos una de las dos provincias que elegimos el año que viene gobernador, y me parece que el ordenamiento del partido interno, vos hablabas de algo que yo menciono siempre, ¿no? El rol institucional que le cabe a nuestro partido. Pero, y claro. Es un rol importante y que no lo venimos cumpliendo acabadamente, ¿no? Claramente no lo venimos cumpliendo acabadamente, y por eso es que el balance institucional en la provincia es tan difícil, ¿no? Un balance en donde, bueno, evidentemente hemos pasado a un esquema en donde las decisiones se toman todas en el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo simplemente ratifica lo que piensa el gobernador. Es un caldo de cultivo para la soberbia que esa sociedad además ha ido creciendo en el último tiempo, al punto que lo ha llevado el propio gobernador a pelearse con muchos de sus aliados históricos. Bueno, me parece que el rol institucional del partido debe ser otro, es otro y debemos cumplirlo, y en ese sentido me parece que es fundamental que normalicemos. Claro, porque si no te quedas, o sea, más allá de que la provincia se ha manifestado en los parámetros en los que se ha manifestado en las elecciones últimas, digamos, del 70 y pico %, la cuestión acá es que cualquier oficialismo trabaja para ganar y para ganar con la mayor diferencia posible. El PJ, si pudiera, también lo haría. La cuestión es que mientras la debacle se sigue generando, digamos, la diáspora se sigue generando, se quedan 2 o 3 de ustedes, vos ahí ladrándole a la luna, porque por más razón que tenga se impone el número, digamos, y eso tampoco es una ilegalidad, pero mientras tanto se resiente esto que decís, digamos. No tenés fuerza ni siquiera para para poner un artículo en ninguna ley, no tenés fuerza en el debate, el debate político se resiente, entonces triunfa el monólogo, y el monólogo casi siempre, como no tensiona la discusión, es más pobre que un debate, que una cosa surgida del debate y de la discusión. Sin dudas, y no nos quedemos solo con la formación de las leyes, que es un rol muy importante, ¿no? No, pero, digo por mencionar ahí donde sí, se nota... Sí, no, es que yo ratifico lo que decís, pero digo, el control de la hacienda pública. A ver, nosotros la semana pasada, después de no sé cuánto tiempo que venimos insistiendo que se conforme la comisión bicameral revisora de cuentas, recién logramos que se constituya la comisión porque el oficialismo se negaba. Te vas al Tribunal de Cuentas, los 5 miembros del Tribunal de Cuentas son funcionarios oficialistas. Fueron electos la mayoría de ellos en algún momento por el oficialismo, y hoy en teoría son los que deben controlar las cuentas públicas. Bueno, la verdad es, por eso te decía, ese balance institucional que hoy no existe y que después lleva a este sin razón. Bueno, las cosas que se han exteriorizado lamentablemente en el caso Loan tienen que ver también con esto que yo definía como un régimen no de origen, ¿no? Porque claramente hay un origen electoral ilegal, pero digo, después a la hora del ejercicio del poder estamos en presencia de un régimen que hasta se vio habilitado a sostener que una causa estaba prácticamente resuelta cuando estaba lejos de serlo. Bueno, yo ahí viste, pero no es una cosa que, viste, que este tema nosotros venimos conversando hace mucho, Martín, digamos, ahí hay más que un incentivo en todo caso para que el Partido Justicialista pueda salir de la encerrona en la que está, ¿no? No tengo dudas, porque además no debemos olvidarnos. Digo, para no quedarse en la crítica, que está perfecto, digamos, ¿no? Pero que además en realidad es el motor. Exacto, por eso digo, es un incentivo. Hacer, ¿no? El combustible a ver, empezamos la charla diciendo, che, ¿qué va a pasar con la interna del PJ? Y yo te decía, mirá, el PJ necesita su normalización, necesita estar conducido por correntinos y por correntinas, porque necesita estar ante la sociedad, presentarse como una propuesta política de los correntinos para los correntinos. ¿Se cortó? Parece que sí. Estábamos teniendo algunos inconvenientes para escucharlo igual. A ver si lo podemos retomar. Sí,
empezamos hablando de la interna del Partido Justicialista, pero ahí es donde me parece que después, lo que estuvimos hablando después, a ver si lo retomamos. Martín, ¿estás? Sí, lo que no sé, empezamos ya te a hablar... había convencido yo y ahora te tengo que convencer de vuelta. No, estábamos empezando a hablar de la interna del Partido Justicialista, pero después lo que hablamos antes y lo que hablamos después, lo que queda claro es que es más importante, es más grande que solo la normalización del Partido Justicialista, y esto es lo que hay que entender por el bien incluso del resto de la comunidad que jamás en su vida va a votar a un candidato peronista. Coincido plenamente. Por eso muchas veces cuando hablamos y decimos un rol institucional, por allí queda medio difuso el término, ¿no? Que es un rol que sirve a la sociedad toda. Es el contrapeso, es eso que decimos, ojo que hace falta un contrapeso. Hace falta que haya una mirada distinta, hace falta que estén obligados a escuchar al que piensa distinto. Es un ejercicio muy interesante que cuando te sumís en la soberbia, y esa soberbia además está acompañada por los números de la sociedad, o por los números de la legislatura, esa soberbia se retroalimenta, ¿no? Entonces, la forma es organizarse, la forma es proponer a la sociedad una provincia mejor, es hablar de los temas que son centrales en Corrientes, hablar de esos temas que hoy están ocultos. A ver, yo hace tiempo recorro la provincia, recorro la ciudad, y hasta no hace mucho tiempo vos ibas a una casa y había un reclamo a una vivienda. Y hoy ese reclamo no surge naturalmente porque parece ya incluso algo a lo que no tenemos derecho en Corrientes. Sin embargo, está en una casa donde hay 3 familias, donde hay una abuela, una mamá y una nieta viviendo en la misma casa. Y vos preguntás, ¿y cuáles son las principales necesidades? Y salen por otro lado, pero por ejemplo la vivienda es algo que está ausente. Y teniendo acá Santa Catalina como desarrollo potencial para nuestra ciudad, ¿no? Entonces, digo, me parece que es muy importante la institucionalización del partido para llevar adelante estas discusiones en la provincia que son fundamentales. Ahora sí, Martín, estamos sobre el top. Gracias por todos estos minutos, seguimos hablando, y bueno, y el martes en todo caso tiene que haber novedades con relación al cronograma, ponele el martes 17. Así debe ser. Así es. Ok. Martín, muchas gracias. Ha sido un gusto, hasta luego. Martín Barrionuevo, senador de la provincia de Corrientes. Bueno, 9:32 de la mañana, un titular. Germán Quixa pidió declarar en medio de su expulsión de la legislatura.